$9.99 a month for a year. Power up with speed options from 100 meg up to 1 gig. Supercharge every room in your house with whole home Wi-Fi 360 Pro and keep all your devices connected with 99.99% network reliability. Hurry, this offer won't last long. Get an Extreme 360 internet package for as low as $29.99 a month for a year and get $50 back. Call 844-4FASTER today for details or visit us online at MediacomCable.com. Offer available to new customers only. Advertised price is for the 360 internet package with internet 100 speed. Price includes $10 a month discount for autopay and does not include activation, installation, modem rental, taxes, and fees. $50 back will be provided as a bill credit split evenly over the first 2 months. Speeds may vary and a monthly usage allowance applies. Network reliability based on 2022 Mediacom Executive Summary Reliability Report. The COVID-19 vaccine is now available to children 6 months to 4 years. Children 5 to 11 can also receive their booster 5 months after the first dose. Schedule your appointment today at 520-223-4337. Mariposa Community Health Center, where your family is our family. Te invitamos a participar. Se realizará un sorteo para la recaudación de fondos anual de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. La rifa se llevará a cabo el sábado 31 de diciembre del presente año, después de la misa de las 5:15 de la tarde, con increíbles premios como son: primer lugar, $15,000, segundo lugar, $7,500 y tercer lugar, la nada despreciable cantidad de $3,500. ¿Cómo puedes apoyar y participar? Muy fácil. La donación será de $100 por una hoja completa o de $20 por boleto. La compra de la hoja completa en caso de salir ganador te haría acreedor del monto total del premio. O por el contrario, un solo boleto en caso de resultar ganador te haría acreedor a la quinta parte del premio total. Algo muy importante, no es necesario estar presente al momento del sorteo para tener la posibilidad de ganar. Para más información puedes comunicarte con la parroquia al 520-287-9221. No dejes pasar esta gran oportunidad de ganar y apoyar. June's Tax Accounting tiene más de 40 años en el negocio de impuestos y contabilidad, desde 1977. Confía en June's Tax Accounting, ya que realizarán el trabajo de una manera sumamente profesional y con el mejor servicio. June's Tax Accounting le ayudará con cualquier tipo de proceso que quiera realizar, ya sea declaraciones de impuestos personales o de negocios, impuestos de nómina y trabajos de contabilidad. Visítenos, estamos ubicados en el 1031 North Banker Avenue, aquí en Nogales, Arizona, o contáctenos llamando al número 520-287-3681. Confíe en June's Tax Accounting. Home Ford, la agencia de carros número 1 en el condado de Santa Cruz. ¿Le gustaría hacerse de una unidad móvil en buenas condiciones? Home Ford. ¿Le gustaría un trato amable de todos sus agentes de ventas? Home Ford. ¿Le gustaría que su carro esté en perfectas condiciones en lo que se refiere mecánico? Home Ford. ¿Le gustaría también llevar a su carro a carrocero? Home Ford. Visite Home Ford, la agencia de carros número 1 en el condado de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque usted entra caminando y sale manejando una flamante unidad, igual como la que maneja Máxima 99.1. Visítelos en el 1777 North One Avenue o llámenles al teléfono área 520-281-1976. Home Ford. So you've been drinking all night. Big deal, right? You feel fine and it's only a 15-minute drive home. Imagine this. You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs. Penalties for first-time offense on the charge includes a minimum of 10 days in jail, a 12-month mandatory ignition interlock device in your vehicle, fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time, impounded vehicle for 30 days, criminal record, and insurance rates go up. Drive smart. Don't drink and drive. KFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Buena onda, ¿eh? Pues llegó la hora de las noticias, Chonito, arráncate. Bueno, arráncate tú, Machu Picchu, pero ¿sabes que ya en política el anuncio especial de Trump, una controvertida candidatura que rechazan algunos republicanos, pero no tiene nada al respecto? Tengo una nota sobre los demócratas. Échale.
11:36, los demócratas se entrometieron en el reclutamiento del Senado republicano para crear caos electoral. Los demócratas llevaron a cabo un plan para desalentar a los candidatos republicanos fuertes y potenciales de postularse a los escaños del Senado, informa así The New York Times. El plan fue ideado en el 2021 por los estrategas demócratas y el senador Gary Peters, demócrata por Michigan, dijo el periódico. Peters, presidente del comité de campaña senatorial demócrata, informó a los miembros del personal que la mejor oportunidad para que los demócratas mantengan el control del Senado era concentrarse en 4 escaños. Estos son Arizona, Georgia, Nevada y New Hampshire. Sabíamos que necesitábamos localizar las contiendas y descalificar a nuestros oponentes republicanos, dijo David Bergestein, director de comunicaciones del grupo. Pero Peters también autorizó un poco de intromisión en el esfuerzo de reclutamiento del Senado del Partido Republicano, según el New York Times. El plan tenía 2 partes principales: convencer a los republicanos potencialmente fuertes de participar en carreras contra los titulares demócratas de los 4 núcleos y maximizar el caos dentro de las primarias republicanas. Lo llamaron el verano del caos. Particularmente preocupantes para los demócratas fueron los gobernadores republicanos Chris Sununu de New Hampshire y Doug Ducey de Arizona. Señaló el periódico, los líderes republicanos estaban haciendo un gran esfuerzo para reclutarlos para las carreras por el Senado, pero los demócratas apuntaron a Sununu por la oposición cambiante sobre el aborto, dijo el New York Times. Además señaló que en el 2016 había dicho que está a favor del aborto, pero con algunas salvedades. Pero en junio del 2021 firmó un proyecto de ley que restringe los abortos después de las 24 semanas de embarazo sin excepciones por violación o incesto. El expresidente culpa a Ducey por ayudar a revertir su derrota en las elecciones presidenciales del 2020 en Arizona. Trump y sus aliados insisten en que el fraude electoral en el condado de Maricopa condujo a la victoria del presidente Joe Biden en el estado por poco más de 10,000 votos y que Ducey no hizo nada al respecto. 11:39. En Futuro Insurance somos los agentes de los abuelitos y más. Si usted próximamente cumplirá 65 años de edad o ya cuenta con un seguro médico, en Futuro Insurance encontrará asesorías gratis en planes de salud, beneficios de ahorros del Estado, otros beneficios que pudiera calificar como son dentista y audiología. Acérquese a nuestras oficinas que están frente a Food City. Nuestro teléfono, apúntelo, es el 520-500-7571. Antonio Hernández y Futuro Insurance, hacemos lo correcto por usted. Que mañana nos visitan aquí en los estudios. Ya estará con nosotros mañana entonces, claro. Antonio Hernández y su... ¿cómo se llama? Chita Félix. Conchita Félix. Chita con Lixfe. Ándale así en el idioma. Arráncate sonito así como a ti te gusta, pero no le aflojes, no le sueltes, agárrala, no la sueltes. ¿En qué aspecto? La nota. Ok. Vamos con la información. Fíjese que Rusia lanza bombas a Ucrania mientras los líderes del G20 se encuentran reunidos. Pero qué ironía, qué bárbaro, señor. Mientras los líderes del famoso G20 se reúnen en el área de Bali para una cumbre dominada por la guerra de Rusia en Ucrania. Fíjese que Moscú lanzó una nueva oleada de ataques con misiles contra ciudades de instalaciones energéticas de su vecino. Los misiles cayeron en regiones y ciudades de la capital de Kiev, además de Leópolis y Rivne del oeste, entre otras, hacia el sur y norte del país. Los primeros reportes hablan que un fallecido se dio ya en las primeras horas del día. La energía se cortó en varias zonas de los ataques. Tras comenzaron cuando los países occidentales, los presentes en la cumbre, estaban buscando un acuerdo para una declaración de condena de invasión rusa, tras un discurso en video del presidente ucraniano Vladimir Zelensky. El alcalde de Kiev dijo que cerca de la mitad de la capital estaba sin electricidad y que 2 edificios residenciales pues habían sido atacados en una zona céntrica de la región. La ironía: los misiles que son lanzados por parte de Rusia, mientras se lleva a cabo la reunión entre líderes del G20 para tratar de emitir una sanción por invasión de territorio hacia un país. ¿Qué va a pasar, señor? Se va a poner fea la cosa otra vez. El asuntacho. Fíjense que a mí lo que no me gustan de los políticos y los aspirantes a políticos, sí, señor,
Es que cuando pierden, siempre encuentran un culpable. Claro. Aquel, el otro, campañas sucias y que guau, ¿no? Claro. Nunca le dejan nada a lo pentonto. ¿A lo quién? A lo pentonto, a la manera como conducen su campaña. Y cuando ganan, ellos son los reyes, los príncipes son los meros Ay, reyes. sí, claro. Eso sí Es soberbio, ¿no? no lo mastico yo. Bueno, lo mastico, pero no lo trago. Ni lo mastica al ni lo revés, traga. al revés. Bueno, lo mastica, pero poquito, pero no lo traga. Nada, ni poquito. Ahora nos vamos a otra nota de sumo interés referente a Trump. A ver, señor. Trump. El señor Donald Trump. Tú le dices Trump. Pues sí, ¿verdad? De cariño. Pero es Donald Trump. Resulta que el anuncio especial de Trump, una controvertida candidatura que rechazan algunos republicanos, fíjense. Vaya que sí, ¿eh? Se espera que la noche de hoy el expresidente informe oficialmente que buscará la nominación republicana para las elecciones del 2024, pero con el frustrante resultado de los pasados comicios de medio término, muchos dentro del partido piensan que es hora de que Trump se haga a un costado, a un lado. No me diga eso, señor. No me diga eso. Es muy probable que sí. Resulta que parte vamos a decir, del fracaso, la derrota republicana, se la están achacando al señor Donald Trump, que a todos los que apoyó, la mayoría, pues no salieron favorecidos con el voto, y eso como que está inquietando a ciertos republicanos, ya que tenía muy buena armonía con DeSantis, ¿no? El que ganó la gobernatura por la Florida, pero resulta que él mismo va a ser uno de los posibles candidatos que se avienten para presidente de Estados Unidos por el Partido Republicano. Y también vaya la sorpresa que nos puede dar el Vice President, el señor, ¿cómo dijiste? Mike Pence. Mike Pence. Va a estar duro entre esos tres. Y pues no sé, pero Trump publica declaración atacando al gobernador de la Florida cuando pues comían en el mismo plato prácticamente por un buen rato, ¿no? Y ahora está diciendo que DeSantis lo poco o lo mucho que hizo en la política se debe a que él lo apoyó. Eso es lo que sigue diciendo, y es por eso que muchos republicanos quizá la piensen dos veces para aceptarlo como candidato republicano a la presidencia, pero este amigo no lo para nada, ¿no? Él se va a aventar, ya sea como republicano, como a él le plazca, pero de que se va a aventar, téngalo por seguro, y eso lo vamos a saber hoy, y ya para mañana ustedes aquí en su noticiero van a tener la nota. Retomando el relato, tras pasar meses insinuando que volverá a ser candidato a las elecciones presidenciales del 2024, el día llegó el día del anuncio especial de Donald Trump, y sería una gran sorpresa que no fuera del lanzamiento de su campaña, la tercera, ¿no? Según personas familiarizadas con los planes del expresidente citadas por los medios, Trump tiene previsto hacer oficial su candidatura presidencial en el evento convocado para este martes por la noche en su residencia del club privado Mar-a-Lago, por allá en Palm Beach, la Florida. Aunque Trump ha venido insinuando que buscará regresar a la Casa Blanca desde que dejó la presidencia. En varios meetings de principio de mes se refirió más claramente a la posibilidad de entrar a la campaña del 2024. Sin embargo, fue en un evento con el senador electo J.D. Vance en Ohio, donde Trump le puso fecha al anuncio. Dijo, espérenlo. Las fuentes citadas por los medios señalan que Trump ha dicho que no quiere repetir la costosa pero fallida campaña del 2020 y que tratará de recrear el ambiente del 2016, cuando Hillary Clinton lucía como amplia favorita en todas las encuestas y su triunfo representó una sorpresa para muchos. Xioniux. Dígame, señor. Si tú recuerdas eso, cuando compitió la señora Clinton contra el señor Trump. Me acuerdo, señor. La ganadora por el voto popular fue la señora Clinton. Así es. En unos alegatos o en un 2 por no sé en qué tanto tiempo, pero se va todo al colegio electoral. Así es. Y el colegio electoral decidió al señor Donald Trump. ¿Y el voto popular para qué sirvió? Exactamente, así es uno de los dilemas, ¿no? Es un arma de dos filos, señor. El sistema electoral en Estados Unidos, para poder elegir a un presidente del país,
es un poco, ¿qué le puedo decir? Se somete a discusión, es polémico, porque por una parte está bien, representa y le da cierto poder a las comunidades que tienen pocos habitantes o que tienen muchos habitantes, les resta poder, pero pues a fin de cuentas aquí en esta ocasión la gente decidió por el voto popular, por la gran cantidad de personas que votaron a favor de la señora Clinton, pero pues de nada sirvió y se quedó todo atorado ahí. Entonces a veces la gente dice, ¿y para qué voy a ir a votar? Si de todos modos a fin de cuentas el colegio electoral va a ser el que va a emitir el voto y el que va a decir. Pero lo que se me hizo raro es que ella no protestó, ella nunca dijo nada. Pues no se podía, señor, porque a fin de cuentas así son las leyes, pues así, o sea, está respaldado por la ley. Así es como se maneja. Ni modo. Bueno, esperemos y veremos y continuamos con el relato, ¿no? Claro. Dijo, pero esta vez será una campaña muy distinta, empezando por el hecho de que Trump enfrenta pues una variedad de desafíos legales, incluyendo múltiples investigaciones federales y estatales. La investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio de enero del 2021 aún no se olvida. Todavía no. Y las crecientes críticas de los republicanos que consideran que con 3 elecciones fracasadas, medio término del 2018, presidenciales del 2020 y las recientes comicios de la semana pasada, es hora de cambiar de liderazgo entre los republicanos. Dicen, ya estuvo. ¿Por qué no encontramos otro personaje que nos represente? Falta eso. Eso es lo que el Partido Republicano está argumentando. Pero para algunos estrategas republicanos, el delucido resultado obtenido por la posición de Joe Biden en las elecciones de medio término evidencian que las figuras de Trump resta votos fuera de su núcleo duro, ¿no? Y que la movilización de la base MAGA, o sea, Make America Great Again, Make America Great Again, no es suficiente para consolidar un camino a la victoria. Además de tener competidor a un fuerte Ron DeSantis, quien acaba de ganar holgadamente su reelección como gobernador en las elecciones de mitad de término del 2022, y ten la certeza que él renuncia como gobernador y se lanza de la candidatura. Ándele. Debido a que pues Florida es un país rojo, es un estado rojo que fuerte, ¿no? Que cuenta. Vaya que sí. Aunque no va a tener el apoyo de California ni de New York, no, pero va a contar con algunos otros estados que sí lo pueden favorecer. Pero están, según las notas aquí, se dice que el personaje de Trump sería bueno que el Partido Republicano lo hiciera a un lado, que él mismo se hiciera un costado y apoyara a su gallo, no como en esta ocasión, que estuvo apoyando a varios gallos del Partido Rojo, pero no tuvieron éxito y le están achacando que porque él había participado, pero de eso no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los que saben. A este detalle, pues si yo me pregunto, ¿qué no habrá otros personajes de renombre? ¿Qué no habrá otras en las filas de los dos partidos, de ambos partidos, alguien que realmente represente de manera digna a los republicanos o a los demócratas? ¿Desde cuándo que no vemos una figura así que diga uno, sabes que este amigo ejemplar, trayectoria impecable en su trabajo, todo un líder en la nación? Hace tiempo, señor. Yo ¿Desde qué tiempos? Yo me atrevo a decir, señor, que desde el presidente Obama para acá no hemos tenido un personaje, una figura emblemática en el país, políticamente hablando. Y Obama, no te creas que fue mucho del agrado de muchas personas, porque fue muy criticado. Ya lo sé. Y aún siguen tirándole duro. ¿Y qué te parecería? Bueno, también qué te pareció la presidencia del señor Bill Clinton. Me pareció ejemplar también, aunque tuvo sus ahí. Pues fuera de acá, ¿no? ¿Y quién no? Sobre todo en el escritorio. Más bien dicho, por debajo del escritorio. Por debajo de la mesa, como cantara en su última interpretación Luis Miguel. En su más reciente. Sí, que fue Armando Manzanero, ¿no? El creador de esa canción, creo. Sí, pero normalmente cuando estaba retratado en el escritorio él estaba solo. Es lo que yo me pregunto, qué extraño, ¿no? Pero se lograba apreciar el rostro de él, pero por debajo del escritorio se lograba apreciar un total de 4 extremidades. Ahí sí yo no observé. No. Es más, no eran 4, eran 5. ¿Tanto? O sea, la raza, ¿no? La raza decía yo. No, es que no, no, pero sabes una cosa, lo que sí, Clinton, por un lado sí dejó al país económicamente hablando muy bien, pero hay muchos que argumentan que también dejó un gran hueco, porque acuérdate que él fue el que empezó a facilitar viviendas para todos. Así es. Y después de un par de años se notó
que pues no había suficiente lana para todas esas personas Pues que sí. adquirieron su propiedad, pero sí dejó lana, el país lo dejó bien, Oh, sí. bien acá, bien fondeado, ¿no? Ajá. Es lo que cuentan los que saben, pero pues por otro lado, republicanos como por ejemplo el señor Bush, Ándele. tanto padre como hijo, pues pasaron con más pena que gloria, ¿no? La Porque dinastía de los Bush, siempre se habló de que el rollo aquel, de la de guerra, aquel, no, cuando pasó el rollo de, de las Torres Gemelas. sí, pues También le tocó el... fue cortina de humo. Sí, pues. Pero pues hablan y todo eso, por eso yo mejor me quedo de locutor. Hasta donde el creador lo permita. Hasta ahí siempre es como... El creador de todo. Exactamente. Bueno, faltan esas familias, ¿no? Faltan esos renombres. La Ahora. dinastía de Bush, los Kennedy, o sea, gente a que diga uno que, ¿sabes qué? Ahora, Hoy. Fíjate que también no creas que simpatizan mucho los Bush con Trump. Y los Bush son republicanos de hueso colorado, son rojos. Por eso le digo, señor, así es. Entonces a ellos quizá le pongan zancadillas, ¿no? Ajá. Como ahora que el presidente Donald Trump está argumentando que la responsabilidad de que la señora gobernadora no ganó fue porque el gobernador actual, ¿cómo se llama? Ducey, él no hizo mucho para apoyar a la gobernadora que representaba al Partido Republicano. Sí, sí. Y Katie Hobbs sí tuvo bastante respaldo demócrata y ahí estuvo la diferencia, es lo que dice él, ¿no? Es lo que dice la raza. Y los demás, pues, no sé. Y es raro, fíjate, porque Arizona es rojo en su totalidad. Ajá. Y ahora si Arizona vota rojo en la carrera presidencial, no creo que el Partido Republicano tenga oportunidad de ganar la presidencia, porque este es un estado rojo, Sí. Arizona, y el año pasado, en las pasadas elecciones, sorprendió a Arizona demócrata azul. Sí. Y con los votos que consigue únicamente del estado de California y del estado de New York y sus alrededores, pues prácticamente ahí están muchísimos votos, bonito. A ese detalle. Es otra parte, ¿no? También de la gente que hemos estado evolucionando cada vez un poco más en la forma de elegir, en el criterio para poder seleccionar a nuestro buen candidato. Y me da mucho gusto eso, que ya no estamos tratando de enfocarnos nada más de manera fanática en un solo partido, sino que vemos ahora la figura de quien está compitiendo y estamos tratando de estudiar sus antecedentes, etcétera. Está bien, o sea, que no es pecado que usted vote por si usted es demócrata, que vote por un republicano o viceversa, ¿verdad? Y ese, ¿de dónde lo sacó? La raza. Ese, claro. Segmento auspiciado por Right Choice Insurance and Taxes y su One Stop Shop, que le hace saber que no solo cuenta con aseguranzas para autos, también para su hogar, y también cuenta con servicio de notario público y también para si quiere hacer reporte de income tax y todo lo relacionado con salud, como pues Medicaid y todo con Así es, señor. todo lo que se relaciona en salud aquí mismo con Right Choice Insurance and Taxes, ubicados en el 1071 North One Avenue, Suite 123, en el Hotel Hacienda aquí en Nogales, Arizona. Comuníquese con su amigo Chris Velasco para más información al 520-264-8500 y no le busque más. No tiene que buscar más, señor. Ahí está. Fácil. Y luego, mira, ¿Qué dices? Carla González, buenos días para todos. ¿Es para todos? No es para usted nada más. No, ni para usted, es para todos. Para todos aquí. Dile. Bueno, dile. Vámonos a la pausa comercial y volvemos con más aquí en su Noticiero al Máximo. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show. Y de 10 a 1 el Noticiero al Máximo con Óscar Omar. Escuche su Noticiero al Máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su Noticiero al Máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máximas Going Back, música programada.
De 2 a 6, el Drive Time Show. En busca de un jangueo. Hola, soy Diego 10 y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Queridos precios de gasolina, vayan por una caminata. Toyota es la marca retail número 1 para vehículos eléctricos durante 22 años. La línea de Toyota híbridos tiene efectividad con potencia y ahorros con estilo. Toyota, la marca retail número 1 para vehículos eléctricos durante 22 años. ¿Quieren interponerse en nuestro camino? Piénsenlo de nuevo. Toyota híbridos. Visita toyota.com. Toyota, vayamos juntos. Basado en estimaciones del fabricante, ventas del año calendario 2000-2021. En Futuro Insurance, somos los agentes de los abuelitos y más. Si usted próximamente cumplirá 65 años, en Futuro Insurance encontrará asesorías gratis en planes de salud. Además, otros beneficios que pudiera calificar como dentista y audiología. Acérquese a nuestras oficinas frente a Food City o llame al teléfono 520-500-7571 para hablar con un agente con licencia y conocer más sobre sus necesidades. Antonio Hernández, y en Futuro Insurance hacemos lo correcto por usted. So you've been drinking all night. Big deal, right? You feel fine and it's only a 15-minute drive home. Imagine this. You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs. Penalties for first-time offense on the charge includes a minimum of 10 days in jail, a 12-month mandatory ignition interlock device in your vehicle, fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time. Impounded vehicle for 30 days. Criminal record and insurance rates go up. Drive smart. Don't drink and drive. At Nationwide Vision, for a limited time, get 50% off a complete pair of eyeglasses. That's great style at 50% off. Taking care of Arizona's eyes for 35 years. Nationwide Vision. Certain restrictions apply. See store for details. Te invitamos a participar. Se realizará un sorteo para la recaudación de fondos anual de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. La rifa se llevará a cabo el sábado 31 de diciembre del presente año, después de la misa de las 5:15 de la tarde, con increíbles premios como son: primer lugar, $15,000, segundo lugar, $7,500 y tercer lugar, la nada despreciable cantidad de $3,500. ¿Cómo puedes apoyar y participar? Muy fácil. La donación será de $100 por una hoja completa o de $20 por boleto. La compra de la hoja completa en caso de salir ganador te haría acreedor del monto total del premio. O por el contrario, un solo boleto en caso de resultar ganador te haría acreedor a la quinta parte del premio total. Algo muy importante, no es necesario estar presente al momento del sorteo para tener la posibilidad de ganar. Para más información puedes comunicarte con la parroquia al 520-287-9221. No dejes pasar esta gran oportunidad de ganar y apoyar. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración del mediodía es auspiciada por Diamond House Rentals and Decor, donde estamos apoyando su economía desde 1994. Para más información y reservaciones, favor de llamar al 520-287-4008. Diamond House Rentals and Decor. KO
KOFH FM, Máxima 99.1, Nogales, Arizona, Máxima 99.1. Only hits. Bueno, pues este es KOFH Máxima 99.1, ya práctica realmente en la tercera hora de este su gustado programa, su noticiero al máximo. Fíjense, chavalos, que no hemos tratado, además de que nos han estado preguntando que si en qué concluyó por último el asunto de que quién va a ser el elegido como para que se quede en el concilio, porque había dos. Así es, señor Félix. Y la diferencia era únicamente 28 votos, pero algunos por discernir todavía, ¿no? Entonces no sabemos hasta este momento quién es lo que se queda, si uno o la otra. Que como usted lo mencionaba, para el caso es lo mismo, ¿no? Sí, porque no va a marcar ninguna diferencia. No, absolutamente no. Ya hay un informe ahí, creo que el señor Machu Picchu lo tiene ya listo. ¿Lo tienes? Pues el reporte número 6 que habíamos leído el otro día. ¿Es el mismo? No, pero, es el mismo, no, pero creo que hoy se va a saber. Pues a lo mejor sí, más tardecito. Uh-huh. Pero, como dices tú. ¿Cómo digo yo, señor? Que para el caso es lo mismo. Que para el caso es lo mismo, ¿no? Son dos candidatos que sabemos que no aportan, no dan absolutamente nada para nuestro pueblo. Es visible, ¿no? No lo estoy diciendo yo, lo vemos claramente todos los días. Palpable. Es muy palpable, para nadie es un secreto que son dos candidatos que ocuparon en algún momento ahí la silla. En algunos momentos que han estado tratando de estar ahí y lo han estado, pero que no han aportado absolutamente nada a nuestra comunidad. De plano. Entonces, para el caso es lo mismo, ¿no? Fíjate que me estaban haciendo comentarios de que el señor al que sentaron recientemente cuando... Gradillas, que él oficialmente debería de haber participado en la elección. Y nadie dijo nada y se fue. Es lo que dicen, ¿no? Pero yo no conozco las leyes, no sé cómo funciona aquí. Deberíamos tener un especialista que nos explique sobre cómo funcionan las leyes electorales aquí en el condado. Uno mismo tiene, porque ellos no anuncian, no participan. Y hay algunos candidatos todavía aquí que... ¿Pero nos podría informar sobre eso el abogado de la ciudad? ¿O...? No, ese amigo no, porque él tiene... ¿Qué tiene? La consigna de no dar ningún tipo de información que no proteja al concilio, ¿no? Lo tienen para ellos, no es un city manager. Sí, pero ¿quién comunicaría esa información? Pues nadie, uno mismo la tiene que buscar. Claro. Esa es la transparencia que no existe. Aquí no sabemos nada. No. Y los que saben, pues no dicen, ¿no? Y no nomás es aquí, hay otros puestos públicos que hay candidatos, pero nunca dicen nada. Se quedan calladitos y quedan, pues si no tienen opositor, y ellos no levantan polvaredas. Por una se ahorran lana en no pagar publicidad para que sepan que está corriendo, y la otra es que nadie se da cuenta y entran como Juan por la leña por su casa, ¿no? Claro. Entonces... A ese detalle, señor Pérez. Mire, mañana va a haber una reunión muy importante, creo que es a las 10 de la mañana, por ahí en el área del City, en donde van a ya dar el carpetazo final hacia dónde se va a destinar este recurso de los 3.5. De los 3.5 millones de dólares que habían sido destinados para la ayuda de las empresas, de los negocios que se vieron afectados por el asunto de la pandemia y que se quedaron ahí atorados. Pasó la pandemia, ya nos llegó la fiebre del mono, ya llegó el moquillo, que y ese dinero ahí está. Ahí está, no ayudó absolutamente nada a la gente, a los empresarios, a las pequeñas industrias que operan aquí en la ciudad de Nogales. Muchas de ellas tuvieron que cerrar porque no tuvieron el dinero para poder pagar a los empleados o para poder pagar la renta. Y resulta que, pues yo creo que están muy apurados ahí los señores de la ciudad. Y hay una reunión que ha sido convocada, creo que para el día de mañana a las 10 de la mañana. Va a ser una reunión entre ellos mismos a puerta cerrada
según nos llega por ahí la información extraoficial, y donde ya prácticamente han dado carpetazo. Ellos mismos dijeron, este dinero lo vamos a utilizar para tal cosa y para esta otra cosa, y no nos interesa saber la opinión de nadie más, ni del pueblo, ni de doña acá, ni tampoco de acá. Nosotros sabemos bien cómo utilizar ese dinero y así lo vamos a hacer. Porque somos expertos en finanzas, tenemos mucha experiencia. Sí. Pero sí tiene una experiencia, pero de la mala. Hijo de la tostada. Entonces, la mayoría de las personas que están tomando la palabra sobre ese caso, en su vida han tenido un negocio, en su vida saben lo que es una finanza. Claro. No saben lo que es un estado de cuentas, nada. Absolutamente nada, un balance general. Pero pues fíjate que no, y ¿sabes qué es lo peor? Lo que me fastidia. ¿Qué, señor? Que en las próximas elecciones se lanzan y ahí andan, tienen la desfachatez de hacerlo. Con esa arrogancia, con esa prepotencia que los caracteriza. Sí, señor. Se vuelven a lanzar y hay unos, sí, porque mucha gente dice, ya estuvo, pues hay que corran ellos no se cansan. Sí. Mucha gente se cansa y dicen que corran y se quedan, como sucedió cuando el señor Doyo ya dijo, ya estuvo, ya no me quiero aventar yo. Ajá. Entonces el otro entró, ya están los resultados. Y todavía se vuelve a aventar, porque se vuelve a aventar, te lo garantizo. Sí, pues es el papel de la mala hierba, señor. O sea, en todas partes, en todos los ambientes, en todos los emblemas, habrá esa mala hierba que va a desempeñar su papel y que va a tratar de florecer. Pero el chiste está en que nosotros no nos dejemos apantallar y no nos dejemos engañar por la falsa sonrisa, por la falsa apariencia, y sepamos elegir de manera sabia a quien va a ocupar el papel de nuestro gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero yo quiero ya que pase el tiempo rápido. ¿Sí? Pues sí que no. Ahora fíjate qué pasa si pues ya dejan los que están abandonando el puesto, que dejen el pueblo sin lana, pues sí, y con deudas. Indicador lógico que la próxima... El próximo administración, la próxima mandato, sí, pues se va a encontrar con que no hay lana y con que hay puras deudas. Pues es el detalle, pues. Entonces, y aún así, se vuelven a aventar los mismos y los vuelven a aceptar. Fíjese, ¿por qué no utilizar parte de ese dinero mejor? Si en este rollo vamos de andar usando el dinero para lo que no se tiene que usar, ¿por qué no pagar los 30 y tantos mil, no sé qué tantos dólares, no me acuerdo cuánto era, para pagar las pensiones que estaban pendientes del departamento de policía, creo, ¿no? No, eso ya está cubierto, lo mismo. Está bien, esos dineros están distribuidos bien, porque sí, lo que es el departamento de policía estaba solicitando un equipo que le costaba 700 o 600 mil dólares para radios y estar bien. Está bien, ¿no? Okay. Pero ya les habían dado a ellos igual a los bomberos, ya se les había entregado lana. Los más amolados son los pelados, así como tú y el Machu Picchu. Pues sí, señor, claro que sí. Los comunes y corrientes. Bueno, pues está bien, pero indigna la manera en cómo se toman las decisiones. Yo sí acepto que soy corriente y común también, señor. A mucha honra, señor. Yo no soy corriente, yo soy eléctrico. Ay, va, para que vea. Pero, ¿y común? Como un dios. ¿Y, mortal o inmortal? Amoroso. Amanda Lorien dice, con razón se enojó el mencionado. Dice, porque ya tenían planeado embolsarse ese dinero. Pues claro. Además, qué necesidad de hacer reunión urgente y a puerta cerrada. Está muy mal, dice Amanda Lorien. También dice que todo eso está muy mal y ahí se las arreglan, según ellos, ¿no? Sí, y dice el señor Ortiz, mañana es la reunión, según esto, pero ya se pusieron de acuerdo, pues claro. Pues sí, ¿para qué? Ya nomás hacen la reunión para decirles, ¿sabes qué? Esto decidimos hacer y ya. ¿Y qué? ¿Y? Pues qué mal, señor, porque ahí vamos a tener que instar a nuestros regidores a que tomen también su papel y que digan, a ver, ¿y a ti quién te dio permiso? O sea, el mayor no es otra cosa más que uno más de los regidores ahí. Un voto más. Exactamente, no tiene la autoridad totalitaria como para poder decidir en qué se va a hacer el uso de tal dinero, cuál dinero. Tiene que someterse a una votación en una reunión pública de cabildo y ahí es donde se decide. Bueno, una votación pública sí, pero una votación interna, pues, ¿qué pueda pasar? Nada.
Que 4 van a decir sí. Ahorita como está en el asunto ahí, pues a lo mejor puede ser que 4 digan que sí. Y lo van a decir, ten la certeza. Vamos a ver, aunque ya este amigo según el documento que ha sido publicado a través del website, ya se habla de que es un tipo de decisión que ya fue tomada y la reunión solamente significará una plataforma para notificar a la ciudadanía de que esto se utilizó o se va a utilizar para tal cosa. ¿Cuál ciudadanía? El pueblo, señor Félix, el pueblo. Pues sí, eso nomás van ellos, van a estar a puerta cerrada. Y luego a las 10 de la mañana todo el mundo anda para allá y para acá. Pues trabajando, Pues claro. O sea, que ¿qué dice Rigo Estrella, campeón? De payasos. King Bonillas, dice. King Bonillas. The first. O sea, que no le puedes decir así, hola, ¿qué pasó, Bonilla? No. ¿Qué hubo tú? Tampoco, no. Councilman Bonillas. Ay, oye. Así le tienes que decir cuando te dirijas a él. Quítese la cachucha, señor Félix, por favor. ¿Qué tal? Bueno. ¿De cuándo acá? De cuándo acá, sí es. Y hay una soberbia, ¿no? Que prevalece por ahí en algunas figuras de ahí, de ese gobierno. Y cuando uno los encuentra en la calle por ahí, o cuando llegan a presentarse en algún lugar, se desbordan en ese autoritarismo, ¿no? Y dicen, mi jefe de la policía, mi secretario, mi abogado de la ciudad, como si fuera de ellos, ¿no? Como si les fuera de su propiedad. Y se manifiestan, se mofan del pueblo, de la ciudadanía, haciéndoles creer que ellos son lo máximo, que son autoridades muy importantes. Y yo le recuerdo a este tipo de personas que el respeto, señor, y el honor son factores que se ganan a base de demostrar, a base de hechos, de dar a conocer, de demostrarme a mí mismo y también a la gente que puedo hacer las cosas. No se impone, el respeto no se impone, el honor no es algo que yo voy a llegar a imponer con una pistola y decirle a alguien, oye, tú me tienes que respetar y me tienes que tener honor y me tienes que honrar. No, señor. Eso se gana con ellos. Y sabe que ya me estoy encarbonando. No. Dice aquí el Kerry. ¿Qué dice? Dice, te tienes que hincar para pedir algo a su Alteza. Hincadillo. De rodillas. Yo nomás me linco a la Virgen, señor. Mínimo. Bueno, vamos a cambiar de rollo porque ya me estoy encarbonando, como dijiste tú. ¿Yo? Ola de frío, ¿no? Llega un tiempo invernal con nieve, lluvia y frío que abarcará costa a costa. Es un manto de frío con valores anormalmente bajos para la temporada y una tormenta de nieve que afectará a millones de personas en el país de Estados Unidos. Hay avisos activos de tiempo invernal desde Panhandle de Texas hasta el norte de Missouri, así como partes de Minnesota. Hace un frío pero bárbaro. ¿De veras, señor? Ahí sí está insoportable. Ajá. Donde tú tirita el búfalo. Donde tirita el búfalo. Jesus. Pero sí hay muchachas guapas por allá, señor, en Minnesota. Pero están muy tapadas. ¿Cómo está tapada? No te fijes. No se fijan eso. Fíjate que hay emisoras de radio que te están haciendo saber las 24 horas del día que si por algún motivo tienes alguna falla mecánica, que no te salgas del carro porque tienes más oportunidad de sobrevivir dentro del carro que si sales a la intemperie. El problema es para echar cuando tienes que echar gasolina, caramba. ¿Qué haces? Pues, ¿qué haces? Pues por fortuna ahora ya existe esa, no sé si antes ya existía, pero hoy existe que le aplastas y lo dejas automático. Pues sí. Te metes pero antes que tenías que estar ahí esperando, no manches. ¿Usted se ha quedado muchas veces con la manguera en la mano, así, señor, aplastando? Pues no, porque aplico el automático. Pero antes, como estuata. No, antes no echaba yo gasolina. Entonces, ¿qué echaba? Pues al mismo que le echa la gasolina a la bicicleta, compa. Andaba en bicla. Qué frío, sí. Por esos fríos, maestro, en bicla. Claro, pues sí, usted sí que es un héroe. Activado. A pedalearle, pues. Qué bárbaro. Resulta que hay nevadas intensas en el norte de New England desde este martes por la noche hasta el miércoles y avisos de tormenta con temperaturas invernales en partes de las llanuras centrales del sur y hasta el valle medio de Mississippi
Son las advertencias del Servicio Nacional de Meteorología de empeoramiento del tiempo esta semana en Estados Unidos. Es por eso que nos está llegando una colita invernal aquí. Exactamente, sí. El frente que entra llevará nieve y lluvia sobre zonas de las llanuras centrales y partes del Valle de Mississippi, y que se desplazará hacia la región del Valle de Ohio este martes a mediados de la semana, y las nevadas llegarán al noroeste del país. Y la buena nota es que Arizona no lo tienen contemplado aquí en estos fenómenos meteorológicos, que son avisos invernales. Están activos como repito, desde el Panhandle de Texas hasta el norte de Missouri, así como partes de Minnesota. La mayor parte del país se verá afectada por un periodo de frío con temperaturas entre 10 y 20 grados por debajo de la media para esta época del año. Es fuerte. Aquí está rico, ¿no? Qué Aquí rico está rico. ¿Cuál es la temperatura ambiental en este momento? A la sombra. No, señorita. 45 grados. ¿Cuánto? A 45 grados. Ah, pues tanto es una así. chulada eso. Pero sí, por debajo de la media es donde más frío hace, ¿no? ¿Por abajo de la media? Sí. Pero Pues no ¿la sé. media de quién? Es la que digo yo, ¿verdad? No, o sea que ahorita es un playazo, pues ahorita puedes salir de un chapuzón con agua fresca y sales allá afuera y con la toalla te das el playazo. Y te sale vapor de la piel. Sí, pues, ¿No será humo? sí, pegas el playazo. Se acostumbra a eso, sí. Con frecuencia. La chancla de dedo, un buen short y acá con un picadiente. ¿Y el double flip todavía no? No, ese es en la mañana, por la mañana. Es temprano. Fíjate que anoche saqué el catre y allá hasta arriba del techo, ¿no? Y pues tipo 3 de la mañana me bajé por una sábana. Sí. Una cobijita, sabanita. Sabanita, ¿no? Y ya se me hizo cómodo quedarme ahí. Ajá. ¿Afuera? No. Ah, se metió. Al entrar, pues ni modo que entre para afuera, loco. Alíciala. No, pues que no lo entendí. Este está en el techo, pues. Oh, estaba en el techo. El catre está colocado en el techo. Pero él está dentro. No, no, es que yo subo para allá y me agrada mucho dormir afuera porque aquí no es que no hay moscos. Ya lo sé, sí. Y es un amante de ver las estrellas, ¿no? Las constelaciones. Pues no todo las eso. veo, nomás hago aquí y me quedo dormido. Un poquito. ¿Qué puede pasar? Yo lo vi la otra vez que estaba contando las estrellas así. 1, 2. La que ve estrellas es otra. Ya. Otra persona, ¿no? Que está por ahí, un vecino. Contaré, lucero, pídele 3 deseos. Esa está buena también. Sí. Ah, raza, ¿no? Ya compórtese. ¿Y por qué señor se le llevan a pura cura ustedes? Este segmento es auspiciado por Ken Chonito, apúrate. Por Cocina La Ley. Cocina La Ley, como siempre, ofreciéndole los ricos platillos de birria, de cabeza de lengua, de camarón empanizado, pescado empanizado, etcétera, etcétera, ceviche en tostada, en taco, como usted lo quiera. Vaya a Cocina La Ley, disfrute de un buen platillo el día de hoy. Recuerde que está abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si usted quiere hacer un pedido para llevar, marque el 520-287-4555. Cocina La Ley, expertos en crudología. Ahí los esperamos. Arráncate, Machu Picchu, como a ti te gusta. Pues seguimos informando y hablando sobre otro tema ya también de política, pero pues de la política mexicana. Vamos a seguir hablando también de lo que está pasando con el señor López Obrador. Anuncia un plan B, dice, si la reforma electoral no es aprobada en el Congreso, el mandatario contempla enviar un proyecto alternativo donde solo pida el voto simple de los legisladores. El presidente de México anunció este martes que ante la posibilidad de que no se apruebe la iniciativa constitucional que envió al Congreso para reformar el Instituto Nacional Electoral, conocido como INE, preparará un plan B que permitirá introducir cambios a la legislación. Dice así, es posible que sin violar la Constitución se pueda promover una reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral, informó así el mandatario en su mañanera. Durante su conferencia matutina, López Obrador explicó que para poder realizar cambios de la Constitución se necesita el apoyo de 2/3 partes del Congreso. Sin embargo, su formación política y los partidos aliados solo alcanzan la mayoría simple. Dice así, son 2/3 partes, no es la mayoría. Estamos hablando que si son 500, se necesitarían 330 votos. Entonces no es fácil, porque Morena tiene mayoría simple. Junto a sus aliados, tienen 50 más 1, pero no alcanza, refirió el mandatario.
En ese sentido, criticó a los legisladores por no apoyar la reforma electoral. La gente quiere participar para elegir a sus consejeros y a la gente no quiere que haya 500 diputados, sino 300. La gente quiere que no haya plurinominales y la gente no quiere que se gasten 20 o 30 millones de pesos en elecciones. Y la gente no quiere que los consejeros ganen más que el presidente de la República. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Desobedecer el mandato del pueblo?, argumentó. Las críticas contra las marchas, López Obrador insistió en que su propuesta de reforma es algo que le conviene al país. Y cuestionó a quienes se oponen a ella por no tener vocación democrática. Es una vergüenza que esté queriendo mantener un sistema antidemocrático y que salgan a marchar por eso, aseguró el presidente, quien añadió que los opositores a la reforma solo están en contra del gobierno de lo que representamos. El pasado domingo se llevaron en el país diversas marchas para pedir que no se introduzcan modificaciones al Instituto Nacional de Elecciones. El lunes el mandatario aseguró que las protestas fueron a favor de la corrupción. Algo que nuevamente refrendó este martes al asegurar que muchos de ellos, para no generalizar, son simuladores, corruptos, clasistas y racistas. Caray, ¿quién dice eso? López Obrador. ¿Así dijo? Se vio como lo dijo el señor, es López Obrador. Sí, pero nomás que aquí hay algo más del presidente Andrés. Hay López más. Obrador. Andrés. Repeat after me. López Obrador. López Obrador. Yo puedo decir a Andrés López. Obrador. No, mucho rollo. Resulta que AMLO celebra su cumpleaños con música y felicitaciones de presidente. ¿De veras? ¿Supiste que se retrató ahí en el... Sí, pues el amigo de Cuba, de Venezuela. Sí, Cuéntanos. Un chico, resulta que esta información nos llega a nuestra mesa de trabajo directamente desde la Ciudad de México. El periódico Universal informa. El presidente Andrés López agradeció las muestras de cariño que recibió por parte de sus simpatizantes, así como por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en su cumpleaños número 69. Mira usted. Qué bárbaro. En su cuenta de Twitter, el jefe ejecutivo federal destacó pues la cancioncista de cumpleaños cubano que interpretó el trovador de ese país, Silvio Rodríguez, y su esposa Niurka, aunque no especificó si fue por vía telefónica, ¿no? Se terminó el festejo de los 69, hubo un pastel, serenata, mis amores del pueblo, desde ayer hasta la salida de la quinta. Agradezco las palabras de Miguel Ángel Revilla, presidente de Canavia, los de Evo, los de Alberto Fernández y la cancioncita de Silvio y Niurka. Muchas felicitaciones, parabienes, bendiciones que son correspondidas, se escribió en la red. Andar encantado Andrés López Obrador. Con fotos del pastel de cumpleaños y videos de las felicitaciones. Al salir de su quinta se escuchó a Silvio Rodríguez cantar en compañía de su esposa y todo fue una algarabía tremenda, un festejo en grande. Que viva la democracia. Que viva la democracia. Que viva. Abrazos, no balazos. Sí, y luego dijo muchas felicidades en su día de tu cumpleaños, hermano del alma, Andrés López. Un abrazo con gran cariño y profundo agradecimiento por habernos salvado la vida hace 3 años, cuando un grupo de golpistas atentaba contra la democracia de Bolivia. El hermano, hijos de la guayaba, que lindo, ¿no? Y pues no faltaron las felicitaciones de Cuba. Absolutamente, sí. De qué ricas Colombia, que son las guayabas. Sí, de Venezuela, hasta de Moscú. También de por allá. Moscú. ¿Qué tal, no? Qué buena onda, fíjate. Aún, a pesar de todo, el señor Andrés cuenta con muchas simpatías aún. Y hasta ya se tiene la certeza que Morena gana, ¿no? Por otros 6 años más. Producto de la democracia. Claro. Fíjate qué chulada. ¿Qué candidato irá a quedar ahí, señor? Pues hay algún, bueno, están como 40, entre ellos Loret de Mola está. No, pero no, él no. No, él no. Está lo último, él, ¿no? Pero es posible. Ok. Es un posible, pero pues ya saben ellos, o sea, Pero no en el partido, ¿no? Sino en otro diferente. En otro. No, ahí no se especificó porque era una larga nota en la que definitivamente pues uno dice, no, pues esto es mucho rollo, está leyendo todo esto
Y entonces tú opinas que Andrés López sería un factor muy importante para que continúe la democracia en México. Es una pregunta directamente a vos. No necesariamente, señora. Habremos de esperar la diversidad, habremos de esperar que surja otro buen personaje en México. Y no los que están ahorita peleando, ¿no? Ahí el señor Loret de Mola es un periodista que todo el mundo conoce, que sabemos que fue uno de los títeres que fue utilizado por la gran cadena Televisa para dar información siempre falsa, armando las escenas. La polémica, la controversia. Sí, pero todo en la falsedad, ¿no? Siempre dándole el visto bueno a la clase de gobierno, pues a estar ahí dando información que no era. Igualmente, ¿no? Las figuras como que yo respeto mucho por su forma, por su trayectoria laboral del señor Jacobo Zabludovsky también, pero para nadie es un secreto que fue un actor más, ¿no? De Televisa. Jacobo Jodorowsky. Jodorowsky, exactamente. Zabludovsky. Oye, pero déjame decirte algo, Choniuk. Dígame, señor. Déjame decirte algo, que el padre de Loret de Mola hizo unas acusaciones muy fuertes, ¿no? Ah, sí. Porque le dijo, a mí no me vas a pintar con esa brocha. Yo te conozco a ti, malvado, porque anduve en parte de tus campañas y sé todas las marometas que empleas para andar en esos merequetengues, claro. Así es. Entonces le dijo, mira, si quieres guerra te doy. Y si no estás conforme, ven si tienes los pantalones a arrestarme aquí donde yo estoy. Y tú sabes dónde, porque has estado en más de una ocasión aquí. Ándele. Así le dijo, y mira. Nomás le faltó que le dijera, parece chamaco. Sí, sí, o sea, sí. Y ya nomás nos falta irnos nosotros por la chuleta y vamos a regresar, pero con buena onda. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show. Y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local. Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máximas Going Back, música programada. De 2 a 6, el Drive Time Show. Hola, soy Diego 10 y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Mexicali Academy of Excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Mexicali Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Mexicali is now recognized 4th in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Mexicali Academy of Excellence. From Nogales for Nogales is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Mexicali Academy. It's the best choice for your child. There's never been a better time to switch to Extreme. Call today and get $50 back on a 360 internet package starting as low as $29.99 a month for a year. Power up with speed options from 100 meg up to 1 gig. Supercharge every room in your house with whole home Wi-Fi 360 Pro and keep all your devices connected with 99.99% network reliability. Hurry, this offer won't last long. Get an Extreme 360 internet package for as low as $29.99 a month for a year and get $50 back. Call 844-4FASTER today for details or visit us online at MediacomCable.com. Offer available to new customers only. Advertised price is for the 360 internet package with internet 100 speed. Price includes $10 a month discount for autopay and does not include activation, installation, modem rental, taxes, and fees. $50 back will be provided as a bill credit split evenly over the first 2 months. Speeds may vary and a monthly usage allowance applies. Network reliability based on 2022 Mediacom Executive Summary Reliability Report.
Hola, soy Chris Velasco de Right Choice Insurance and Taxes, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Estamos ubicados en el 1071 Norte Gran Avenida, Suite 123, en el Hotel Hacienda en Nogales, Arizona. El beneficio de hacer negocio con nosotros es que representamos a varias compañías de seguros, podemos encontrarle la mejor oferta para ayudarlo a ahorrar dinero para el seguro de automóvil y el seguro de hogar. También podemos buscarle el plan de Medicare que le ofrezca la mayor cantidad de beneficios para dental, visión y adición, y que tenga los mejores precios para médicos, especialistas y recetas. Estamos certificados con el IRS para preparar impuestos para individuos y empresas. Buscaremos todas las deducciones para maximizar su declaración de impuestos. No espere más y llame hoy al 520-264-8500 o pase por mi oficina en el 1071 Norte Gran Avenida en Nogales, Arizona. Ahórrese tiempo y dinero con su representante local. Estamos aquí para usted. Right Choice Insurance and Taxes, su one-stop shop para Medicare, aseguranzas de carros, casas, income taxes y servicios de notario. Llame hoy al 520-264-8500. Queridos precios de gasolina, vayan por una caminata. Toyota es la marca retail número 1 para vehículos eléctricos durante 22 años. La línea de Toyota híbridos tiene efectividad con potencia y ahorros con estilo. Toyota, la marca retail número 1 para vehículos eléctricos durante 22 años. ¿Quieren interponerse en nuestro camino? Piénsenlo de nuevo. Toyota híbridos. Visita toyota.com. Toyota, vayamos juntos. Basado en estimaciones del fabricante, ventas del año calendario 2000-2021. Here's the scariest statistic. If you text and drive, you are 23 times more likely to have a car crash. Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road, not on their cell phones or mobile devices. Educate yourself, take the pledge, share the message, don't text and drive. This message is brought to you by Maxima 99.1 FM in the Office of the Santa Cruz County Attorney. FH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Mira que pronto ya voló el tiempo. 34 minutos después de las 12 del mediodía y nosotros aquí pues nos lo hemos llevado de Empalme a Guaymas y de Guaymas a Empalme, ¿no? Hemos estado hablando, por ejemplo, como dije anteriormente, que hay muchas personas que se fastidian cuando hablas tú de, por ejemplo, de López Obrador. No les gusta que digas las verdades. Inclusive si repite las palabras de ellos las palabras que él mismo dice, se molestan, se fastidian, porque dicen que son inventos, ¿no? Pero si él mismo lo está diciendo, lo igual sucedió aquí en Estados Unidos con tu tío. ¿Con cuál de todos, señor? Con el Trump. Donald Trump. Uh-huh. También sucedió lo mismo, definitivamente. Entonces, bueno, pues, ¿qué puede pasar? Pues claro, ya ni modo. No pasa absolutamente nada. ¿No? Solo que uno es de izquierda y el otro es de derecha. O al revés también, pero no pasa nada. O sea que cada quien tiene derecho a expresarse de la manera que más le complace. Sí. Y si queda a gusto está bien. Aquí no hay, de mi parte no hay inconveniente que cada quien tome sus favoritos, pues claro, y se respetan, ¿no? Claro. No importa si te cae o no te cae. Pero el asunto es de que la gente participe, comunique, como sucede aquí localmente. Hace rato estaban hablando de cosas que a muchos fastidian, a otros, porque también ellos tienen sus simpatizantes, ¿eh? ¿Se cree, señor? Sí, pues si no ves que toda la cantidad de votos que obtuvieron y pues ¿qué puedes hacer? Nomás que ellos no pueden aceptar que tú tengas otro sentido, otra manera. Una preferencia de mirar, diferente. ¿no?
Ellos dicen, no, si yo, nosotros somos los buenos. No aceptan la diversidad, pues no tienen tolerancia. ¿Por qué será, loco? Pues ya ves, señor Félix, cómo son las mujeres, pero ni modo, téngales paciencia. Pero no solamente las mujeres, también hay personas que se fastidian cuando tú... Ay, qué linda, ya me mandó lunch. ¿Quién es, señor? Ya es mucha info, loco. No me puede mandar su contacto. Sí. Ahí te voy y ya estás listo. Aquí lo tengo ya abierto. Apunta. Ahí te voy. Ahí me lo hace, apúntalo. No, pues hágamelo, share. Con X González. Gracias. Entonces, pues, arráncate, Machu Picchu, a ver si es cierto que tú apagas la lumbre estornudos. 12:36 y pues reportan la caída de 2 misiles en territorio polaco. Según los medios locales, hay 2 víctimas mortales de momento. No han revelado más detalles sobre el origen de los misiles. El primer ministro del país ha convocado una reunión urgente en la Comisión de Seguridad de Defensa del Gobierno. 2 misiles han caído este martes en la localidad polaca de Prewodół, cerca de la frontera de Ucrania, según informa la emisora de radio local SET, de forma extraoficial. De acuerdo con los reportes, hay 2 víctimas mortales. Los agentes de la policía, así como la fiscalía y el ejército polaco, están trabajando en el lugar del incidente. El portavoz de gobierno polaco, Piotr Müller, instó a no publicar información no confirmada después de los informes sobre misiles caídos. Por su parte, el primer ministro del país, Mateusz Morawiecki, ha convocado una reunión urgente de la Comisión de Seguridad de Defensa del Gobierno. Según informó un representante del Ejecutivo, la Fuerza Aérea de Polonia puso en el aire los cazas del aeródromo de la localidad de Tomaszów Lubelski, en el voivodato de Lublin. Ah, caray. Así es que el rumor de la guerra está presente. Damas y caballeros, oficialmente en Polonia se enviaron 2 misiles por parte del ejército ruso. Y sabes que esta es la puerta que estaban esperando miembros de la OTAN. No esperando, sino que era lo que les permitía a cierto punto actuar en contra de Rusia. Acuérdese que Ucrania no forma parte de los países, ¿no? De la OTAN, no es parte de ese consorcio, de esa agrupación de países. Entonces, por lo tanto, la OTAN no tenía la facultad, legalmente hablando, diplomáticamente hablando, de defender a Ucrania, porque no era parte de ese organismo. Entonces, ahora están atacando directamente a la OTAN, atacan a un país polaco que pertenece a la OTAN. Es prácticamente declarar la guerra, ¿no? Rusia en contra de la OTAN. Ahora sí la OTAN se reúne con los 20 países que conforman este consorcio, y es cuando ahora sí podrán tomar la decisión libremente de atacar las fuerzas armadas de Rusia. Ah, caray. Entonces eso se va a poner ya color de hormiga, señor. Eso se va a poner duro ahora sí. Bueno, mira. Aguas. Este segmento es auspiciado por quién, New. Por el señor José Pillado. Recuerde, si usted tiene preguntas acerca de Medicare, llame a José Pillado, la agente independiente en el condado de Santa Cruz. Cualquier pregunta que usted tenga, le va a él a contestar. Le va a platicar de costos, de los planes de medicamentos, del famoso Medicare Advantage, del plan D, del plan con receta. Todo eso que para nosotros resulta muy complicado, para José Pillado no lo es. Él tiene la respuesta a todo ello. Llame al 520-223-6993. Inscríbase en el plan que más le convenga. José Pillado y asunto arreglado. Definitivamente ya mero. Bueno, no ya mero, pero entre unos minutos más le daremos cerrojazo a la noticia al máximo. Pero vamos a continuar más de lo mismo, lo que concierne. Como ejemplo, uno reescucha, Lupito Ortega nos hizo la pregunta y ahí le vamos. A ver. Al menos 2 personas murieron después de que misiles lanzados por Rusia dentro de su campaña bélica en Ucrania cayeron al otro lado de la frontera en Polonia, país miembro de la Unión Europea de la OTAN, según indicó un alto oficial de la inteligencia de Estados Unidos e informó la agencia de noticias de la prensa asociada. Es la nota que tú ya estabas hablando de ella, ¿no? El señor le acaba de dar. Sí, tú mismo te la aventaste, ¿no? Pero está bien, eso es otro ángulo de la información. Sí, es otro rollo, es otro ángulo. Sí, es la otra cara de la información, ¿no? Claro. Y continúo, hijo. Adelante. Fíjense que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocó una reunión urgente en un comité para asuntos de seguridad nacional y defensa
Según informó el día de hoy un portavoz de su gobierno en la red social Twitter, el comité, formado por los ministros de Defensa, Interior, Justicia y Asuntos Exteriores, así como por el coordinador de los servicios de inteligencia, es un órgano que prepara y coordina las decisiones sobre seguridad nacional y defensa. Pero según los que... Mira, aquí tenemos a la imagen de Andrés López. Pensaba que Lonchi. No. O sea que, pues ahí andan con... Rusia va a seguir insistiendo, ¿sí? Y obviamente lanzando sus misiles a pues entidades más débiles, ¿no? Pues ahí está. Pero eso es con el afán de provocar, a ver quién dice yo. Ajá. Y dice, ¿sabes qué? Ya estuvo de estarle pegando a los chiquitines, sí. Ahora aviéntate conmigo. Yo creo que es en realidad lo que andan buscando, pues ¿no? Claro, sí, claro. Porque Rusia ya bombardeó hoy ciudades e instalaciones energéticas en toda Ucrania, provocando apagones generalizados en lo que, según el gobierno ucraniano, fue la mayor ola de ataques con misiles de casi 9 meses de guerra. Esto está... Se va a poner feo, señor. Ay, parecen chamacos. Se va a poner gacha la cucaracha. No, pero tampoco no entiendo cuál sería el argumento que tiene Rusia de atacar ¿qué es? Polonia. ¿Tú sabes eso? Pues Polonia. Punto estratégico, pues. Como el querido sandwichón así de Polonia, así con mayonesa. Sí. Con mucha Polonia. Mucha Polonia. Saludos allá. Las Polonias son... Las Polonias. Las polacas. Polaca o polaya. Polaca o polaya. Una cosa que el propio Trump... Otra vez hablando del señor Donald Trump. Que no se cansa, señor, de mofarse de mi ídolo. ¿Cómo le dices a Trump tú? El señor Donald Trump. Pero al presidente López Obrador le dices cabecita de algodón, ¿y cómo le dirías entonces? A él le digo mi copetillo despeinadillo. Ándale. Así también. En un tiempo, ¿te acuerdas que saliste tú en un meme? Sí, me acuerdo. Donde despediste. ¿Cómo estuvo el radio? No. Sí, que dice, hey, you, algo así. Hey, ustedes para allá y para acá. Algo así. Sí, ahí está, ¿no lo dices? Sí, no. Sí, creo que rompe relaciones Chonito con Donald Trump debido a que pero fueron relaciones financieras, no personales. Sí, ¿no? sí, de carácter. Usted sabe, los negocios, ¿no? La finanza. Business. Puro negocio. Sí, pero el Chonito rompió relaciones. Es un meme que pasó. Ahí está, ya aparece. Ahí lo vamos a buscar. ¿No lo tienes tú? En el TikTok. No lo tengo a la mano, pero a mí me salió el otro día y olvidé salvarlo para volverlo a subir a la página. Ahí lo vamos a buscar. Donde tú sales así, pero... you're fired, le dijiste. You're fired. You're fired. Sí, apuntando a tu tío. Y luego la noticia oficial. Chonito rompe relaciones de carácter financiero con Trump. Y luego le dice Chonito, you're fired. Esa estuvo muy buena, fue apuntada tuya, ¿no? Y es el carácter que me caracteriza, ¿no? Sí. Enérgico, decisivo, ¿no? Claro, siempre... con la determinación que me brota flor de piel. Hablando de Your Fire, el nuevo dueño de Twitter empezó a despedir a todos sus empleados. Elon Musk, ya la sabían, ¿no? Esa. Y ahora 2 empresas críticas despedirán empleados durante la temporada de compras navideñas. También Amazon y FedEx planean despedir a los trabajadores antes de la temporada navideña, que suele ser una época muy ocupada para las empresas involucradas en la venta y transporte de bienes de consumo. Según un informe, Amazon despedirá aproximadamente a 10,000 trabajadores en las divisiones de recursos humanos, venta minorista y dispositivos esta semana. Los despidos ocurren en medio de medidas de reducción de costos, según un informe adyacente. Los recortes también se producen 2 semanas después de que Beth Galetti, vicepresidenta senior de la experiencia de personas de tecnología de Amazon, informará a los empleados que el gigante del comercio electrónico congelaría las contrataciones incrementales de la fuerza laboral corporativa. Dice, anticipamos mantener esta pausa durante los próximos meses y continuaremos monitoreando lo que estamos viendo en la economía y negocio para ajustarnos según creamos. ¿A qué sentido? Comentó. Varias empresas, FedEx Freight, se está preparando para dar licencia a un número no especificado de conductores a partir de principios de diciembre, según un informe de Freight Waves. Los empleados pueden optar por la licencia voluntaria, programada para durar 3 meses y continuar recibiendo beneficios de atención médica. Además, los trabajadores son elegibles para solicitar el seguro estatal de desempleo, mientras que a algunos se les ofrece transferencias a mercados con mayores necesidades de contratación.
Los depósitos o los despidos de FedEx y de Amazon son preocupantes, dado que ocurren poco antes de la temporada navideña. Los cuellos de botella en la cadena de suministro y el aumento de los niveles de precios, entre otros fenómenos, están empeorando actualmente las condiciones económicas mundiales. Aparte de la inflación con respecto a las ventas en línea y fuera de la tienda, la National Retail Foundation estima un aumento entre el 10% y un 12% a medida que los consumidores aumentan su confianza en las compras en línea. Sin embargo, algunos consumidores volverán a las experiencias tradicionales en las tiendas. Ah, caray, caray. Aguas, señor. Fíjense que ahora no te vas a retratar, hijo. Ya me retraté, sí. Ya hice el selfie. Fíjense que esto sí hay que poner mucha atención a señoras y señoras, madres de familia. Resulta que la FDA alerta de una alza de intoxicaciones infantiles por un medicamento para la tos. Tengan mucho cuidado. Wow. El benzonatato se vende bajo la marca de Tesalon y se escribe para tratar de la tos causada por los resfriados o la gripe, y no está autorizada para menores de 10 años. ¿No? Fíjate que con la preocupación de que tu hijo le pegó la tos y todo eso, pues, llegas a la farmacia y agarras ese de Tesalón. Me ha tocado mirarlo. Así es. Sí. Lo que, pues muchas veces el contenido que es de término médico, es el benzonatato, que se vende bajo la marca de Tesalón, que esa es más común, y la puedes ver ahí en los escritorios, o benzolín también por ahí en México, ¿no? El benzolín. Que es el equivalente al Tesalón. Al Tesalón, exactamente. Sí. Pues hay que tener cuidado y consulten a su médico mejor, porque ha habido, pues ya, ¿no? Varios en niños. Sí, señor. Ya el FDA está alertando del alza de intoxicaciones que ha venido a causa de estos medicamentos para la tos. Claro, señor Félix. Y si te transportas a tu edad, por ejemplo, ¿sí? Antes te quitaban toda la tos con un tecito, sí. Te ponían Vicks acá y un parche por aquí y otro así por es. allá. Y el collar de limones con ajo. A ese se lo daban a tu tío. Y se evitaba el moquillo. Y conejo. Y conejo, así es. ¿Te acuerdas? Pues sí, pero recuerda que la tos es la reacción a otra situación, o alguna infección en la garganta, alguna deficiencia respiratoria también. Incluso está asociado con algunas. Sí, también. Incluso estaría asociado también con algún problema de carácter cardio. También vascular, ¿no? Sí, cuando dicen que uno de los síntomas también, cuando baja el ritmo cardíaco, cuando existe la taquicardia también, la reacción también es la tos. Entonces tiene que estar conectado con alguna otra cosa, y que primeramente tiene que atacarse esa cosa, no atacar el síntoma, la raíz. En este caso que es, pues sí, atacar la raíz, no el síntoma, ¿no? Porque muchas veces, con todo respeto para la medicina naturista, que muchas veces se enfocan en atacar el síntoma de la persona. Ok, el niño tiene calentura. Pero ¿por qué tiene calentura el niño? Bueno, no importa, lo que queremos es quitarle la calentura. Órale, ahí te va un tecito de tal cual, de ramatote con pestarrín, y ya se te baja la temperatura. Pero no se dan cuenta que por dentro hay una infección que está atacando a tratar. El asunto es atacar la raíz. La raíz. Y la raíz, señor, me permite compartir la siguiente nota. ¿En qué aspecto? Es muy importante ese asunto. El artículo número 5 de la OTAN es uno de los que podrían ser claves pues, después de la caída de los misiles por allá en Polonia. Este artículo acuerda que las partes van a actuar en un ataque armado contra uno o más de ellas que tenga lugar en Europa, en América del Norte. Será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de la legítima defensa individual o colectiva, estarían actuando de manera contraria y atacando a las partes que están atacando en este momento. Así que Polonia está considerada como parte de la OTAN. Es el argumento que ocupan necesario para que ahora sí la OTAN actúe y se deje caer con queso a las tortillas en contra de Rusia. Pero no va a suceder, señor. Es que a la hora los gatotazos a nadie le conviene, ¿no? Ahora me pregunto yo, ¿qué interés podría tener Rusia en atacar a Polonia?
¿No será que fue un tipo, no sé, pero discúlpeme lo mal pensado, pero no ha sido un tipo de autoataque? ¿O un ataque que fue provocado por la misma OTAN para poder argumentar una defensa en contra de Rusia? Soy muy mal pensado, señor Félix. Piensa mal y acertarás. No sé. Definitivamente el mundo anda tan mal que no lo dudo que tengas razón. No, tampoco, ¿no? Ahora de que estoy en contra yo de Rusia por la manera en cómo está actuando, porque está atacando conjuntos habitacionales allí. Está atacando edificios, familias, gente, civiles, todo eso. Y gente inocente también. Así es, entonces no lo aplaudo. Y fíjate, lo curioso es que Andrés está a favor. Andrés, aunque no lo manifiesta. Lo manifiesta, pero... López Obrador, señor Félix, qué bárbaro. Pues, pero ¿por qué tenemos que hablar de López Obrador? Se nos va a ir Berenice Crespo, maestro. Es cierto. Pues sí, es que ella se molesta cuando hablan de... Se nos va a ir. De Andrés y de otros 3. No, hombre, empiece. Pero no pasa nada, mejor vamos a despedirnos ya, ¿no? Bueno, pues... Arránquense. Nos arrancamos con la despedida. Gracias por su sintonía. Hoy, martes 15, no se case ni se embarque, pero si no se aguanta, vayan más. Gracias por estar con nosotros. Estaremos el día de mañana a partir de las 10 en punto, si Dios lo permita. Haga lo que ame y ame lo que haga. Mi compañero también se despide de ustedes, Marco Antonio. Gracias por su sintonía. Iguanas Ranas, no deje de luchar por sus objetivos, no claudique en el intento de alcanzar sus metas. Dedique todo el esfuerzo que sea necesario. Hoy es el momento, después ya no. Estamos en esta vida, nos tocó bailar, nos tocó reír, nos tocó en ocasiones llorar, pero aquí estamos y no nos queda otra opción, así que hay que darle duro al asunto, señor Félix. Hasta mañana, aquí lo esperamos. Pero no sabes en qué aspecto. Las mujeres son divinas. Muy bien. ¿Pero acaso alguien dicho que no? A uno andaba diciendo, señor, pero me tuvo miedo y le dije, a ver, dímelo aquí enfrente de mí. A ver si es cierto. Y le sacó el bulto. Fíjate que antes de la acostumbrada de bye, en pláticas con el Papucho, dice, ¿sabes qué, Papucho? Dice, él le dice Papucho a... Sí, la forma como se dirige. Acá, ¿no? Claro. Dice que está pensando en el retiro y trasladarse a estos rumbos. De veras. Dice, ¿por qué no me dan la oportunidad de estar ahí con ustedes y todo eso? Qué buena idea, Excelente idea. Entonces, pues le dijo, pues no sé, pero también hay que ver la demanda de él, ¿no? Porque el Papucho es una persona que ha sido su bread and butter en la radio. Claro. Y él se ha sostenido por tantos años, por más de 50 años. Vaya. En el ambiente radial. Y no más que Arizona y California son dos mundos diferentes, radialmente hablando, ¿no? Claro, sí. Porque ya si calificas para un programa, te ofrecen un contrato anual de tanta lana y te dicen esto es lo que tú tienes que hacer. No más. Entonces tienes que ser una persona muy ordenada radialmente hablando. Creo que pues ustedes sí la cuajan en un programa por allá, ¿no? Sí. Pero el propietario de la voz que escuchan no la cuaja. No, pues no. No la cuaja, pero donde sí la cuajo es en hacerles saber que ya nos vamos, pero no los dejamos desamparados porque se quedan con la mejor música de los 70s, 80s y 90s. Es otro rollo, mano. Ay, chichi. ¿Es la loca este? ¿Se soltó la loca? No. Nos vamos, quédense con Máximas Going Back. Después el Daytime Show, Diego 10, tipo 7. Oprimimos al automático si el Altísimo lo permite. Mañana nos miramos. ¿Pero qué dice tu tío? Es la loca por su tigre. Loca. Ay, chiquitita. Masita. Chiquitita de mi vida, no te vayas alejando. Le enviaron el lonche, maestro. No, es para el Choniux. Bueno, por eso. Es para el Choniux. Paso. Por su atención, muchas gracias y chao. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes